Sean todos bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Para hoy tenemos un tema que para mí en lo personal es apasionante. Un tema que tiende a reavivar nuestra fe. Pero antes de entrar en ese estudio, les invito a que con reverencia podamos inclinar nuestros rostros y poder orar y pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos en este día la oportunidad que tenemos de poder juntos estudiar tu palabra. Queremos rogar que al momento de hacerla, tu Santo Espíritu descienda a nuestros corazones, nos pueda impresionar para aprender lo que tú deseas comunicarnos. Bendice a cada uno de los que participan del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Queridos hermanos, como lo decía, un tema que me apasiona y que contiene las Sagradas Escrituras desde principio hasta el fin es el que está relacionado con la segunda venida de Cristo. La hermana White en su libro Maranatha, en la página 11, escribió así: una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar el plano de la redención. Creemos que el desarrollo profético está muy avanzado. Cada día podemos ver cómo en los diversos niveles se van cumpliendo señales de las cuales la palabra del Señor nos ha hablado. Señales en el mundo social, en el mundo político, en el ambiente climático, en el ambiente económico. En todos los aspectos de la vida nuestra hay señales que nos hablan de la segunda venida de Jesús como algo real y que las Escrituras nos han anticipado. Cuando leemos los escritos sagrados, encontramos que Enoc, el séptimo descendiente después de Adán, creyó a la promesa de Jesús, de la venida de Jesús. Y la palabra en Judas, en la carta a Judas, en el versículo 11, nos habla de la visión que este hombre tuvo acerca de la venida de Jesús. Y dice así, el versículo 14, «He aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos». Qué maravilloso privilegio alcanzó este hombre, el poder ver, el poder contemplar la venida de Jesús. Y fue tal la impresión que se provocó dentro de él, que deseó prepararse ya en sus días, prepararse para la venida de Jesús. Y su preparación fue a tal nivel que la misma Escritura nos dice en Génesis, en el capítulo 5 y el versículo 24, caminó con Dios, Enoc, y desapareció porque le llevó Dios. ¡Qué interesante experiencia! Un hombre como cada uno de nosotros, un ciudadano, un padre de familia, creyó a la promesa de la venida de Jesús y comenzó a prepararse. Y fue tal su preparación que ya no pudo estar más entre los hombres aquí en la tierra. Dios vio su corazón preparado para poder vivir en las mansiones celestiales. Y dice la Escritura, como lo hemos oído, desapareció porque Dios lo llevó. ¿Cuántos de nosotros anhelamos llegar a un momento así, cuando podamos ser trasladados hasta el reino de los cielos en la venida de Jesús? Aquí hay una gran lección para nosotros, pues de la misma manera como este hombre se preparó para poder recibir al Señor, nos anima a que nosotros podamos de la misma forma prepararnos y poder esperar a Jesús cuando vuelva. Como ya lo decía, estamos viviendo en un punto muy interesante de la historia. Señales, de acuerdo lo explican las profecías, vemos en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Señales en el mundo social, en el mundo político,
en el mundo económico, señales en la naturaleza, nos hablan de que algo grandioso está por suceder. No podemos dejar de mencionar lo que hoy día acontece en muchos países. Legislaciones populistas que han fomentado el desarrollo de una sociedad libertina, que indudablemente cada vez se pone más lejos del plan de Dios para con los hombres. Cuando consideramos todos estos aspectos que hacen parte de las noticias que cada día estamos escuchando, no podemos dejar de recordar aquel momento cuando Jesús había presentado advertencias para sus discípulos acerca del tiempo del fin. Lo cual llevó indudablemente a los discípulos a poder realizar una pregunta. Leo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3. Dice los discípulos: dinos, preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Indudablemente que la respuesta de Jesús impresionó más todavía a los discípulos, quienes estaban ansiosos de saber cuándo sucederían estas cosas. El versículo 6, Jesús les dice: mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras indudablemente llenaron de mucho ánimo a los discípulos, el saber que todos estos acontecimientos, que la mayoría de ellos nos angustian, muchos nos preocupan y nos hacen pensar cómo vamos a enfrentar ese tiempo. Pero Jesús nos dice: momento, no te preocupes todavía. Esto tiene que acontecer antes de que venga el fin. Él nos ha dado una promesa cierta y indudablemente es una promesa que nos llena de esperanza. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 3, leemos así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta esperanza es la que tenemos nosotros. Jesús ha ido al reino de los cielos a preparar aquellas mansiones para hacer un lugar en el cual nosotros también podamos habitar junto con Él. Esta fue la palabra, o esta fue la promesa que inspiró la vida de muchas personas a través de todas las épocas. Esta es la palabra de esperanza de la cual Pablo escribió a Tito en su carta, en el capítulo 2 y el versículo 13, cuando les dice: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar. Una esperanza bienaventurada, una esperanza feliz, una esperanza llena de dicha, de gozo, que nos habla de que Jesús vendrá, Jesús se manifestará nuevamente y reclamará a todos aquellos que se prepararon para vivir en su reino. Cuando Jesús habló con sus discípulos acerca de todos estos acontecimientos y vio la reacción de ellos, les dijo así, según lo explica Lucas en su Evangelio, capítulo 21 y el versículo 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este tiempo no es para desanimarnos. Este tiempo no es para descuidar nuestra preparación. Aun cuando los acontecimientos diarios que están desenvolviéndose alrededor nuestro nos puedan preocupar,
es el momento cuando tenemos que levantar nuestras cabezas y creer en la promesa del advenimiento. Cuando nosotros repasamos la historia del pueblo de Dios, sabemos que a través de las Escrituras muchos creyeron en la promesa de Jesús. Y Pablo, que fue uno de aquellos creyentes, él estaba consciente de que la venida de Jesús no se provocaría en sus días. Más bien, la palabra de Jesús, cuando dijo, mirad que nadie os engañe, provocó una influencia en él, que le hizo también escribir advertencias a los creyentes en otros lugares. Y es así como en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 3 y 4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Creemos que esta profecía se ha cumplido en parte. A través del papado, el enemigo ha actuado y ha trabajado para ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios, quitando importancia a aquellas cosas que en realidad deben de ser adoradas por los creyentes que se preparan para el segundo advenimiento de Jesús. Pero también creemos que hay una parte que está siendo desarrollada en este tiempo y que va a constituir una prueba de lealtad para todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador y que se están preparando para su venida. Y es algo a lo cual nosotros debemos de estar atentos en nuestros días. Cuando también consideramos la historia de la humanidad, descubrimos que en otras épocas hubieron personas que creyeron también al mensaje de la venida de Jesús. Y eso lo descubrieron solamente a través de la lectura de las Escrituras. La hermana White, en su libro El Gran Conflicto, en el capítulo 20, titulado El Gran Despertamiento, escribió así, página 357. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que, inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Leemos, por ejemplo, en ese capítulo, el caso de un alemán, hijo de un rabino judío, de nombre Joseph Wolf. Este hombre, cuando niño, escuchó de los cristianos y él conversó con uno de sus vecinos amigos. Y él habló acerca del Mesías. Y este vecino le dijo algo que marcó su vida. Le dijo, ustedes, los judíos, fueron los que mataron al Mesías, que ya vino. Sabemos que el pueblo judío hasta hoy está esperando la venida del Mesías. No en su segunda venida, sino en su primera. Estas palabras marcaron la vida de Joseph Wolf. Y él se volcó a las Escrituras para poder confirmar qué es lo que decía este hombre. Y cuando comenzó a leer, no solamente se convenció que el Mesías ya había venido en su primera venida, sino que también había muerto por nuestros pecados y que existía en las Escrituras la promesa de su segunda venida. Fue tal su convicción que lo llevó a prepararse y predicar en muchos lugares y encontró allí personas
que también creían en esta promesa. Dice así en la página 360 que el Dr. Wolf recorrió en África, Egipto y Abisinia, en Asia, Palestina, Siria, Persia, Bukhara y la India. También visitó los Estados Unidos de Norteamérica y de paso hasta allá visitó la isla de Santa Elena, en donde predicó acerca de su convicción de la segunda venida de Cristo. Continúa así en la página 361. Este predicador universal, como se le llamaba, perseveró así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamada en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes, y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del Mesías. Página 389. En Yemen pasé 6 días, esto es parte de su diario, dice, con los hijos de Recab. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas. Viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab. Y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes, en común con los hijos de Recab, esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes del cielo. Qué interesante cómo a través de todas las edades han habido personas sinceras que han creído la promesa de Jesús, que Él iría al cielo a preparar un lugar y vendría a buscar a los que creyeron en esa promesa. También en ese mismo capítulo leemos de que en otra parte del mundo, lejana aquí a lo que era Europa o lo que pudo haber sido Norteamérica, casi en la misma época hubo un hombre que también creyó en la palabra de Dios, en lo que estaba escrito, y descubrió acerca de la segunda venida de Jesús. Me refiero al sacerdote jesuita Manuel Lacunza, allá en Chile, en Sudamérica. Él se apasionó por esta palabra y compuso un libro que, por su situación de ser un sacerdote y no era compatible con su fe, lo escribió bajo un seudónimo. Dice así en la página 362 del Gran Conflicto. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí ben Ezra, dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Su libro, La venida del Mesías en gloria y majestad, causó un impacto en su época. Vemos cómo el Señor ha actuado con sus hijos y los ha movido, despertándolos, y en especial con respecto a este punto. Muchos de nuestros hermanos y amigos que están asistiendo a este seminario ya escucharon acerca del gran movimiento que se levantó en América alrededor del año 1833 con el trabajo de William Miller. Sabemos por la historia cómo miles de personas se prepararon en aquel entonces para lo que era la venida de Jesús. Sabemos que todo el cálculo profético que hizo William Miller estaba correcto con respecto a las fechas. Sabemos que la interpretación fue la errada y que llevó al desánimo de muchas personas. Pero aquellos que perseveraron, que mantuvieron en sus pensamientos de que Jesús vendría, continuaron preparándose y continuaron trabajando para poder desarrollar
este trabajo de predicación en muchos lugares, y este mensaje está llegando hoy día a gran parte del mundo conocido. Y es interesante considerar que William Miller fue impresionado por el texto que ya hemos mencionado hace poco, el de Pablo a Tito en su carta, en el capítulo 2 y el versículo 13. Cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada, aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto inspiró tanto a William Miller que aparece en la historia del pueblo adventista como uno de los textos favoritos de él, con el cual comenzó muchas de sus grandes predicaciones, sus disertaciones acerca de la venida del Mesías. Ese texto influye esperanza para todos nosotros, una esperanza gloriosa. Basados en esta solemne doctrina es que nosotros nos reunimos hoy día y formamos un pueblo. Ese es el blanco con el cual nosotros debiésemos de trabajar. Ese debiese de ser el objetivo de nuestra vida. Ese es el objetivo de nuestra misión y que debe de mantenernos a todos animados, trabajando, perseverando, preparándonos para ese día. Esta esperanza bienaventurada debe de ser llena de alegría, como ya lo decía. Y nos debe de animar. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 18, hay un interesante texto que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Allí está la esperanza. Ahí está el por qué nosotros tenemos que erguir nuestras cabezas y animarnos cuando hablamos acerca de la segunda venida de Jesús. Porque lo que nos espera no se puede comparar con lo que nosotros hoy día podemos estar pasando acá. Aquellos problemas que hoy podemos estar enfrentando no significan nada con respecto a lo que puede venir delante de nosotros. Esta esperanza bienaventurada del regreso de Jesús llenó de valor a los discípulos y les animó a trabajar con optimismo, aún frente a muchas adversidades, pero predicaron e hicieron con fidelidad el trabajo que Jesús les había encomendado. Y habiendo dicho todas las cosas, Jesús los reunió allá en el Monte de las Olivas, frente a Jerusalén, para despedirse de ellos y animarlos a que le esperaran. Cuando aconteció este momento, sucedió algo interesante, y es lo que leemos en el relato según los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y entre el versículo 9 y el 11. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa esto? De la misma manera como Jesús fue llevado al cielo, quiere decir transportado en una nube, es la promesa que Él volverá aquí a la tierra a buscar a sus hijos. Ahora, conociendo Satanás las Escrituras y también las profecías, él también se está preparando. Pero se está preparando para engañar a todos aquellos que están preparándose hoy día. Dice así la advertencia de Jesús, Lucas 21:8. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis, pues, en pos de ellos. A través de las épocas, en diversas partes del mundo, han aparecido pseudos mesías,
personas que se proclaman ser el Mesías, quizás muchos de ellos haciendo milagros, y con su actuar, indudablemente, ya han engañado a muchos. Pero en este tiempo final, cuando Satanás también sabe que tiene poco tiempo para actuar, redoblará sus esfuerzos y hará milagros falsos que procurarán engañar también hoy día a los creyentes. La hermana White escribió así en su libro Maranata, página 203. Satanás, disfrazado de ángel de luz, recorrerá la tierra como un taumaturgo, como alguien que es capaz de actuar y de hacer pseudos milagros. Con bello lenguaje presentará sentimientos sublimes, hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones. Personificará a Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable. Satanás apartará a la gente de la ley de Dios. Declarará que el día de reposo fue cambiado del séptimo al primer día de la semana. Y como Señor del domingo, presentará ese día de descanso espurio como prueba de lealtad a su persona. Imaginen, Satanás será capaz entonces de presentarse como si fuera Cristo y hablar de una manera bondadosa, pero ¿dónde estará la diferencia? En que él querrá anular nuevamente la ley de Dios. Esto es la advertencia para nosotros hoy día. Dice además en la página 204 del mismo libro, Maranata: vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, obrando poderosos milagros, y los hombres se prosternarán y lo adorarán como si fuera el Salvador. Se nos ordenará rendir culto a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. La pregunta es, ¿qué haremos? Debemos decirles que Cristo nos ha puesto en guardia precisamente contra semejante adversario, que es el peor enemigo del hombre, aun cuando afirme ser Dios. Que cuando Cristo se manifieste, lo hará con gran poder y gloria, acompañado por cientos de millones y millares de ángeles, y que cuando venga, reconoceremos su voz. Estas son las señales a las cuales todos debemos estar atentos. La venida de Jesús no será algo local, algo aislado, sino que será algo que todos podremos ver. Y esto nos dice la palabra de Dios. Juan, en la revelación que recibió de parte del Señor, escribió así. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Es la venida de Jesús un hecho grandioso, en donde todos podrán verlo. Cristo lo había dicho antes. Lo registró Mateos en su Evangelio, el capítulo 24 y el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es interesante entonces cómo se provocará la venida del Señor. Y al final de la historia, cuando la tierra esté bajo un caos total producto de las plagas que ya han sobrevenido, es interesante que en el cielo sucederá algo que también Juan registró, de acuerdo el Señor le reveló. Y dice así en el libro de Apocalipsis también, el capítulo 8 y el versículo 1. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. El silencio que aquí Juan está describiendo, que acontece en el cielo, es algo extraño, debido a que el cielo es un lugar que normalmente está lleno de música,
lleno de canto. Los ángeles tocan instrumentos, los ángeles cantan y alaban al Señor día y noche. Pero aquí Juan dice que en un momento el coro dejó de cantar. Los ángeles dejaron de tocar sus instrumentos. ¿Y por qué? Porque también los ángeles juegan un rol muy importante en la venida de Jesús. Como hemos leído, son los millares de ángeles que acompañarán a Jesús en su venida, y en este tiempo, que corresponde más o menos en sentido profético, esa media hora, a nuestro tiempo equivalente alrededor de una semana, ellos se están preparando para poder acompañar a Jesús cuando se aproxime aquí a nuestra tierra. Esta es la descripción que la hermana White hace también en una visión que el Señor le dio. Del libro de los primeros escritos, en la página 15, dice así: Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Este será el momento cuando nuestras esperanzas serán consumadas. Al fin estará delante de nuestros ojos la promesa de su advenimiento. La bienaventurada esperanza por fin se ha cumplido. Esta es la bendita esperanza que tenemos todos nosotros. Queda ahora nosotros preguntarnos: ¿cuánto tiempo falta para este evento? Esta quizás fue también la misma pregunta que los discípulos hicieron a Jesús, que les dijese cuándo iba a suceder. Pero Jesús le respondió así, y que también es la respuesta para nosotros. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No podemos saberlo. Jesús no lo reveló, porque Él tampoco lo sabía. ¿Qué hacer entonces? Él nos da el consejo. Versículo 42 del mismo capítulo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es lo único que podemos hacer. Velad, estad atentos, oremos para que seamos preparados para ese día, que podamos en este tiempo pensar que estamos bajo esa gracia que nos permite a cada uno acceder a la salvación. Oremos para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos muestre todo aquello que tiene que ser cambiado, para que podamos trabajar con ánimo en esta obra de predicación. No nos desanimemos, trabajemos leales y el Señor va a cumplir su promesa. El apóstol Pedro nos amonestó para que nosotros tomemos ánimo. Dice así en su segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Es verdad que Jesús ha demorado. Es verdad que muchos de nosotros hace tal vez muchos años aceptamos el mensaje de la venida de Jesús y comenzamos nuestra preparación.
Muchos han envejecido oyendo, o confiando, mejor dicho, la promesa de su advenimiento y todavía no se ha provocado. Y este hecho muchos lo han usado para restar valor a lo que las Escrituras nos enseñan. Pero Pedro los trata, dice, como los burladores, que dicen, ¿dónde está la promesa? En la experiencia de muchos de nosotros, quienes tuvimos creyentes anteriores a nosotros, podríamos también decir, mis padres o mis abuelos creían en eso, y hace muchos años que ellos no están. Ellos descendieron a la tumba confiados en la promesa de su advenimiento. Pero ese no es el argumento que a nosotros nos tiene que desanimar. Por el contrario, tenemos que luchar y tenemos que afirmarnos cada vez más a la promesa, porque cada día que pasa, más acontecimientos nos demuestran que la venida de Jesús es real y más aún, que está más próxima que cuando creímos. Como ya lo dije en un principio, hoy día hay muchas señales que se están dando a nuestro alrededor. Y ellas nos tienen que marcar el punto, nos tienen que decir en qué parte de la historia nosotros estamos viviendo. Pedro nos da quizás una palabra de esperanza. Lo dice así mismo en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, esta es la causa del retraso de la venida de Jesús. Él nos da tiempo para nuestra preparación. Él tiene misericordia, como lo ha expresado el apóstol Pedro. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca. El Señor quiere que cada uno de los que hoy día está escuchando este mensaje en relación a la segunda venida de Jesús se prepare, que pueda conscientemente renunciar a la vida de pecado y consagrarse al Señor Jesucristo y apelar a sus méritos para que podamos ser limpios de nuestra maldad. El Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo. Él tiene misericordia de nosotros y Él hoy día está nuevamente hablando a nuestro corazón. Querido hermano, quiero que a través de esta palabra tú puedas ser fortalecido en esta esperanza, que puedas estar contento de haber conocido este mensaje, que puedas estar deseando prepararte con ánimo, como muchos otros antes que nosotros se han preparado para la venida de Jesús. Deseo que esta esperanza de su pronto regreso te dé ánimo, te fortalezca y te dé valor frente a la adversidad que puedas estar enfrentando. Que el Señor llene tu corazón de alegría, que te dé optimismo para ir también y predicar este evangelio, poder predicar de la verdad que has conocido, de llevar este mensaje de esperanza a otros que quizás están desalentados y que sus vidas no tienen ningún sentido. Te animo a que vayas adelante con esta palabra y te invito para que ahora, al concluir, ores conmigo también en tu corazón para que Dios te guarde y te bendiga.
les invito a que inclinemos con reverencia nuestros rostros. Padre Celestial, al concluir el estudio de tu palabra, quiero rogarte que la gracia de tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas limpiarnos, para que así podamos estar preparados para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Tenga misericordia de nosotros, nos ayudes y nos animes en esta esperanza. Puedas bendecir a cada uno de los que han asistido a este estudio, que sus vidas puedan ser conforme con tu voluntad. Tenga misericordia y nos prepares para ese grandioso día. Ayúdanos a creer en tu promesa y ayúdanos a trabajar para llevar esta palabra de esperanza a aquellos que van a ser añadidos a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es mi deseo y oración. Amén.